Muy buenas, soy Alejandro Martínez, bienvenidos a mi canal. Estamos con un nuevo vídeo para empezar una miniserie dentro de nuestra serie de alteraciones musculoesqueléticas. En esta ocasión vamos a hablar de el pilar del cuerpo humano, que es la columna vertebral. Para ello lo he organizado para que quede bastante claro. El vídeo de hoy va a ser muy introductorio y vamos a hablar por encima de lo que es la columna vertebral y sus funciones. Luego pasaríamos a una parte más compleja que sería esas uniones, ¿no? Esas articulaciones con los ligamentos, con los músculos. También hablaremos de los discos intervertebrales porque son también muy fundamentales para el movimiento, para el soporte y las funciones de la columna, y al final iremos a lo que nos interesa más, que sería un poquito lo que viene siendo toda la patología que puede haber en la columna vertebral con las desviaciones de la columna y ejercicios o estrategias para poder mejorar nuestra calidad de vida si tenemos algún problema en la espalda. Así que yo me callo ya y empezamos vídeo. Pues vamos al pizarrón y he hecho un resumen de una introducción muy básica, no está todo, pero con esto vamos a empezar a entender un poquito lo que viene siendo la columna vertebral. Como ya os he dicho, la columna vertebral es un elemento crucial para el funcionamiento del cuerpo humano desde el punto de vista de la cinesiología y la biomecánica. Entonces, la columna vertebral, aquí la podemos ver representada, está formada por vértebras. Las vértebras son unos huesos que según la región en donde estén van a tener unas u otras características. No voy a describir esto en detalle porque realmente se podría extender mucho el vídeo. Estas vértebras tienen varias funciones. Yo destacaría tres. La primera sería una función de protección y os preguntaréis, ¿proteger el qué? Pues proteger a la médula espinal y a los nervios, porque las vértebras tienen aquí una fosa que hace un canal por el cual pasa la médula espinal y después a través entre el espacio entre las vértebras por aquí salen los nervios que recorren pues los brazos, las piernas, etc. Esa es la función de protección. Después tendríamos la función de movilidad. Los movimientos, luego los hablaremos, son varios y son básicos, aunque realmente, recordad, no podemos aislar movimientos y siempre son combinaciones. Y finalmente tendríamos la función de soporte, realmente fundamental, no solo para soportar el peso de nuestro propio cuerpo, sino para soportar el peso de cargas externas. Entonces, en la función de soporte hay una fórmula que realmente no nos interesa mucho, ¿vale? Pero para el tema de lo que viene siendo diseños de biomecánica y aplicaciones científicas de ergonomía y lo que sea, pues viene muy útil. Y habla que la capacidad de la columna vertebral de soportar cargas o fuerzas de compresión es igual al cuadrado de las curvaturas de la columna más 1. ¿Cuántas curvaturas tiene la columna vertebral o curvaturas fisiológicas? Pues tiene 3. La cervical, 7 vértebras, la dorsal, 12 vértebras y la lumbar, 5 vértebras. Después tenemos dos tramitos más que serían la zona sacra y la zona coxígea, que realmente no cuentan como curvas. La zona sacra serían 5 vértebras que se unen formando lo que es el hueso sacro, y la zona coxígea realmente no hablamos de vértebras, sino hablamos de huesecitos que están fusionados. En cuanto al tema de movilidad es muy importante porque también está muy relacionado con el tema evolutivo. Si por ejemplo nos vamos a la columna vertebral cervical, tiene una función de girar el cráneo. ¿Para qué queremos los seres humanos girar el cráneo? Pues bueno, sobre todo antaño para poder visualizar el entorno, una posible presa, una amenaza, lo que fuera. Y por ejemplo, en el caso de la columna vertebral lumbar,
nos permitiría flexionar el tronco. ¿Para qué? Pues para acercar las manos al suelo y poder recoger o manipular cualquier objeto. Ahora bien, entrando más en materia todavía y ya en el tema de la biomecánica, de la anatomía funcional, como queráis llamarlo, tendríamos esta pequeña unidad de aquí. Esto tiene varias partes y son las siguientes. Una vértebra superior unida con un disco intervertebral y una vértebra inferior. Y una articulación a remarcar súper importante sería la articulación interapofisiaria, que estaría aquí. Entonces, dicho esto, ¿vale? Si lo combinamos con la acción de músculos, ligamentos y resto de articulaciones, podríamos hablar de estabilidad raquídea. Todos estos elementos, entendidos como un conjunto, harían de la columna vertebral una unidad funcional. Entonces, gracias a este sistema, podemos hablar ya de movimientos. Los movimientos van a diferir según la zona en donde estemos, ¿vale? Algunas zonas van a tener mayor o menor movilidad dependiendo de la musculatura, de los ligamentos y de la morfología de las vértebras. Entonces, son movimientos muy básicos, pero principalmente la columna vertebral, para que lo entendáis, podemos hacer una flexión y extensión, una rotación y una inclinación o flexión lateral, ¿vale? Dependiendo de la zona en la que estemos, aquí lo podéis ver, haremos más o menos movimiento. En el caso de la columna vertebral cervical es muy importante que entendáis que la inclinación va conjunta con una rotación y es muy difícil hacer una disociación o separar el movimiento. Y por ejemplo, en el caso de la columna vertebral dorsal, la rotación es muy pequeña. Finalmente, para ya terminar con el vídeo por lo alto, vamos a entender la columna vertebral como un sistema que está en continua interacción con el medio externo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que soportar fuerzas de gravedad o cargas externas, como por ejemplo una barra de 20 kilos en mis hombros. Entonces, esto significa que la columna vertebral está sometida a fuerzas de cizalla, fuerzas de compresión y fuerzas de torsión o rotación. De nuevo, estas fuerzas no actúan por separado, sino que actúan en un conjunto. Tenemos que verlo como algo global. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Esto es todo lo que necesitáis saber para empezar a tener una idea sobre la columna vertebral. Nos vemos en el próximo vídeo, que será ya hablando de músculos, ligamentos, discos intervertebrales, para terminar de comprender cómo funciona nuestro pilar. Recordad, podéis suscribiros por aquí y si no, seguir viendo más vídeos por allá. Soy Alejandro Martínez y nos vemos en la siguiente ronda.